Listo, ahí estamos grabando. Bueno, como les decía, vamos a ver dos algoritmos para encontrar el camino más corto en un grafo. Uno se llama Dijkstra y otro se llama Floyd. Y bueno, ¿para qué se utilizan? Supongamos que tenemos algo como así, que tenemos, no sé, que somos los administradores del 911, del call center del 911. Entonces, tenemos que mandar una ambulancia desde un punto A hasta un punto B. Evidentemente queremos que la ambulancia llegue lo más pronto posible. Entonces, si este es nuestro punto A y este de acá, digamos, es nuestro punto B y nuestro grafo está conectado, como así, nuestras calles están conectadas así, digamos. Digamos, aquí hay un camino para acá, camino para acá. Supongamos que es algo así. Y que aquí tenemos pues algunos pesos en las diferentes aristas. Ok, vean que existen diferentes caminos de llegar desde A hacia B, pero nosotros queremos encontrar cuál es el camino más corto de todos ellos. No nos interesan los demás. Entonces, bueno, saquemos aquí algunos caminitos. Empecemos por el camino amarillo. Em, Vamos a ver, nos venimos por acá, nos venimos por acá abajo y nos venimos para acá. No, de hecho, solo hay un camino. Voy a darle vuelta a una flecha para que haya más. Esta flecha pongámosla al revés. Así. Saquemos otro camino, el rojo. Entonces nos venimos para acá, después para acá y después para acá. ¿Y existe otro camino? No, esos son los únicos dos. Entonces, el camino amarillo, ¿cuál sería el peso del camino amarillo completo? Sería 1 más 2 más 1. Y esto es igual a 4. Y del camino rojo sería 1 más 7 más 9. Y bueno, eso evidentemente es mayor a 4. Serían 17. Entonces, este algoritmo, esto que hicimos aquí de manera visual, es lo que nos permite descubrir el algoritmo. Ok, entonces el algoritmo nos dice, el camino más corto entre el punto A y el punto B es el amarillo y su distancia es tanto. Entonces le recomiendo que envíe su ambulancia por el camino amarillo en lugar de enviarlo por el camino rojo. Y pensemos en los nodos como si fueran calles, digamos. Entonces, cada calle tiene asociada un tiempo de recorrido. Hay calles que tienen más presas, otras que son más largas, por lo tanto se dura más. Entonces, ese tipo de cosas es lo que se modela con un grafo. Algo así es lo que tiene Waze, una aplicación como Waze, o Google Maps o algo así. Cualquier cosa de optimización de tiempo, en el fondo está modelado como un grafo y utiliza algoritmos. No estoy diciendo que utilice este, supongo que utilizará algo ahí súper más chiva, pero utiliza algoritmos parecidos a este para encontrar cuál es el camino más corto entre un punto A y un punto B. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Un par de algoritmos que nos permiten hacer eso. En el caso de Dijkstra, este algoritmo tiene la particularidad de que nos permite calcular el camino más corto entre un punto de origen, digamos A, y cualquier punto de destino de todo el resto del grafo. Entonces, tiene un punto de origen y a partir de ahí permite calcular para todos los destinos. En el caso de Floyd es genérico, eso significa que permite calcular desde cualquier punto de origen hasta cualquier punto de destino. Entonces, el primer algoritmo, este, es como el más sencillo de construir de los dos,
porque el otro es genérico. En cambio, este al menos parte de un punto de origen. Para este tipo de algoritmos siempre vamos a considerar que estamos trabajando con un grafo dirigido y con peso. No podríamos calcular el camino más corto en un grafo que no tiene peso o en un grafo que no es dirigido, porque bueno, uno como sabe hacia dónde son las direcciones. Y bueno, esto del el tamaño del camino más corto es la suma de los pesos de cada uno de los vértices del grafo. Como hicimos ahí hace un rato, que sumamos cuál era el peso del camino amarillo y cuál era el peso del camino rojo. Es la suma de los pesos individuales de todos los lugares por los que pasamos. Entonces, bueno, este algoritmo lo que nos permite es encontrar el camino más corto a partir de un nodo de origen y hacia todos los nodos del grafo. Y partimos del hecho de que siempre tenemos pesos positivos. Nunca hemos visto un grafo con pesos negativos, pero podría existir. Sin embargo, bueno, no son útiles. Eh, Él fue la persona que lo inventó. Era de apellido Dijkstra o Dijkstra. De hecho, yo lo he encontrado, bueno, he visto gente que lo pronuncia en español y en inglés. Y bueno, lamentablemente ambas pronunciaciones están incorrectas porque el amigo era de Dinamarca. Entonces, fijo, era algo súper diferente. Pero para nuestros efectos vamos a decir Dijkstra para sonar más fancy que decirlo en español. Y este señor ya se murió hace como 20 años. Entonces, ahí para que sepan. Mm, ok, veamos cómo funciona el algoritmo. Lo vamos a ver ya con un ejemplo directamente. Vemos que aquí tenemos A, B, C, D, E, F, G, que son los nombres de todos los nodos que yo tengo aquí. Los que tengo aquí un A, B, C, D, E, F y G. Entonces, lo primero que tengo que hacer es construir una tablita como esta con el nombre de todos los nodos. Y aquí sucede algo. Ven que aquí hay un V que está al inicio. Este V lo que significa es vértice y significa cuál es el vértice con el que yo estoy trabajando actualmente. Entonces, ese V siempre va y siempre va en la primera columna. Entonces, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Básicamente voy a empezar a contar caminos a partir de un nodo en particular. Vamos a tomar A como si fuera nuestro nodo de origen. Entonces le voy a hacer una marquita ahí, un check, para saber que A va a ser nuestro nodo de origen. Recuerden, este algoritmo siempre parte de un nodo de origen. El algoritmo de Floyd, que es el que vamos a ver ahora, es genérico. Entonces ese calcula todos contra todos, pero Dijkstra siempre tiene un nodo de origen y tenemos que escogerlo. Entonces el primer paso es escoger cuál va a ser nuestro nodo de origen. En este caso, lo que vamos a hacer es calcular, bueno, de A hacia cualquiera, pero nuestro objetivo es saber cuál es el camino más corto entre A y G. Por lo tanto, nuestro nodo de origen va a ser A. Lo que hacemos es empezar a, no sé, nos paramos en A y a partir de ahí vemos a ver con quién tenemos conexión directa. Entonces, vemos que tenemos conexión directa desde A con C, con D y con B. ¿Cuál es la distancia de A hacia A misma? Es una distancia de 0. Entonces, por eso aquí pongo 0. Y ven que tiene un subíndice. Ese subíndice indica desde dónde es que yo vengo. Entonces, la distancia de A hacia A es 0 y vengo desde A. Veamos el caso de B. Vemos que dice que desde A hacia B hay una distancia de 3. Entonces pongo un 3 y pongo un sub A porque estoy saliendo de A. La distancia hacia C sería de 5. Entonces pongo un 5 y pongo un sub A porque estoy saliendo de A. La distancia hacia D sería un 6. Entonces pongo un 6, que es este 6 de aquí, y pongo un sub A. Y vean que no existe camino directo hacia E, hacia F y hacia G. Con camino directo me refiero a que no existe una flecha así como que conecte A y E o conecte A y F.
o A y G. Eso es un camino directo y en este caso no lo hay. Entonces simplemente pongo ahí una rayita para indicar que ese camino no existe. Ok. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Todo bien? Ok. Ahora voy a marcar en azul o en celeste cuál de todos ellos es el peso más corto, el más pequeño. Entonces en este caso es un 0. Entonces lo marco de azul. Em, Sin embargo, bueno, vemos que este subíndice que viene acá sirve para algo. Entonces, este subíndice nos dice básicamente quién va a ser el siguiente que yo voy a poner aquí. Digamos, quién va a ser este que yo voy a poner aquí en la siguiente iteración de V. Pero vean que aquí todos dicen A y A ya lo calculé. Entonces no tiene sentido volver a hacer cálculos para A. Entonces, como ya no tiene sentido volver a hacer cálculos para A, paso con el que sigue, que sería B. Entonces voy a continuar con B, porque ya A lo trabajamos. Es básicamente una fila por nodo. Y bueno, A ya lo hicimos, entonces ahora vamos con B. Veamos. El que está en azul simplemente se pasa directo. Esa es la idea de marcarlo en azul. Ese simplemente se pasa directo. Entonces, ahora esto se trata de calcular rutas utilizando los nodos que tengo habilitados. Entonces, vemos que en este momento tengo habilitado A y B. ¿Cómo sé que son A y B? Porque aquí en esta tablita tengo A y B. Entonces voy a empezar a calcular rutas utilizando A y B como nodos que yo puedo utilizar para hacer los cálculos. Entonces, ahí. Entonces, escogemos cuál es el camino más corto hacia B. En este caso es exactamente igual al anterior, entonces solo pongo 3A. Hay un peso de 3 y vengo saliendo de A. Ahora, el camino más corto hacia C sigue siendo igual. Sigue siendo 5 y sigue siendo saliendo de A. Ahora, el camino más corto hacia D, ven que aquí está la primera diferencia respecto a lo que teníamos antes. Esto de aquí. Ven que antes, cuando solo tenía habilitado A, el camino más corto hacia D era único. Era simplemente salir de A y llegar hacia D. No había otra cosa que hacer. Sin embargo, al tener habilitado B, puedo venirme para B y después de B venirme para D. Entonces aquí tenemos dos posibles caminos. Y lo que tengo que poner en la tabla es cuál es el más corto de ellos. Vemos que si me voy directo de A hacia D, tengo un peso de 6, que es el que ya tenemos en la tabla en la fila de A. Pero si me voy por B, tengo un peso de 5. Entonces este peso está mejor, que sería 3 más 5. 3 más 2 es igual a 5. Entonces por eso es que aquí yo pongo un 5 y pongo que vengo saliendo de B, porque estoy utilizando a B como punto intermedio. Y entonces por eso tengo aquí un 5B. Y vemos que utilizando A y B no tengo conexión hacia E, hacia F ni hacia G. No tengo conexión ni directa ni indirecta. No hay un camino que yo pueda utilizar para llegar a estos nodos de acá. Ok, ahora vamos con el que sigue. Vemos que aquí el más corto, el del peso más pequeño, es 3A, entonces lo marco de azul. Por cierto, se marca de azul hasta que uno ya los calcula todos. Acá en la presentación los marcan de una vez. Ahora, vemos que aquí nuevamente, vean que todos los subíndices son A y B, pero ya yo calculé para A y para B. Entonces voy con el que sigue, que sería C. Los que están de azul los bajo directos. Este de aquí lo bajo directo. Este de aquí lo bajo directo.
Ahora calculemos cuál es la distancia hacia C. En este momento tengo habilitados A, B y C. ¿Cómo sé eso? Porque en esta columna de V, ven que yo tengo A, B y C. Entonces puedo utilizar esos tres nodos para hacer mis cálculos, para calcular mis rutas, digamos. Entonces, utilizando A, B y C, ¿cómo hago para llegar a C? Solo hay una manera, que es pasando por A, que sería aquí, de A hacia C, que tendría un peso de 5 y un subíndice de A. Ahora, para llegar a D, ven que aquí tengo tres caminos. Tengo así, tengo así y tengo así. Tengo que encontrar cuál es el más corto de ellos. Ven que el más corto va a seguir siendo eh, pasar por B, que sería 3 más 2, que es igual a 5. Eso es más corto que venirnos directo o que pasar por C, que sería 5 más 2 igual a 7. Entonces lo que tengo que poner aquí, en este espacio de aquí, sería 5 sub B. Entonces aquí está, 5 sub B. Vean que ahora sí puedo llegar a los nodos a los que no podía llegar antes, que sería E, F y G. Bueno, voy a poner aquí 5 sub B. Vean que ahora sí puedo llegar a E. ¿Qué formas tengo de llegar a E? La única que tengo es venirme directo, utilizando A y C. Es el único camino que tengo con los nodos que tengo habilitados ahorita. Entonces, pongo acá 5 más 6 es igual a 11. Entonces pongo 11 y pongo sub C, porque es el nodo que yo utilicé como punto, el nodo que está antes de llegar a E, que es mi destino. Vean que en este caso el destino era E. Aunque yo pasé por A y por C, el que tengo que poner es el que esté más cerca del nodo de destino, digamos. Entonces, si quiero llegar a E, en el path el que estaba más cerca era el C. Entonces, por eso pongo sub C. Pongo el predecesor, digamos. Ahora, para llegar a F, veamos que hay diferentes maneras de llegar a F. Déjenme borrar acá nada más. Voy a marcarlas. Tenemos habilitado A, B y C. Entonces, acá tengo un path. Y no es el único path, mentira. Yo pensé que tenía habilitado D, entonces nos podemos venir por acá. Pero no, solo tenemos habilitado A, B y C. Entonces, bueno, tenemos un path único, no hay mucho que hacer. Entonces esto sería 5 más 3 es igual a 8. Entonces sería 8 sub C. Y para llegar a G, no puedo llegar a G utilizando los nodos que tengo habilitados ahorita. Entonces así quedaríamos. Veamos nada más. Ah, mira, si puedo llegar a G. ¿Cómo? Ah, hay un camino directo acá, que no lo vi. Vean que hay un camino por el cual yo puedo llegar a G. Entonces sería 5 más 7 igual a 12. Entonces ese es ese que viene ahí al final. Y ahora tengo que escoger de estos, tengo que marcar de azul cuál es el de menor peso, que no haya marcado de azul ya. Entonces vean que es este de aquí, este 5A. Entonces nuevamente los bajo. Y vamos por, dejen un toque, vamos por aquí. Ujú. Entonces vean que los que están marcados de azul simplemente los bajo y los pongo. Acá en la presentación ya llenaron cuáles eran los que seguían. Sin embargo, los vamos a confirmar nada más. En este momento tengo habilitado A, B, C y D. Entonces les voy a hacer un check aquí para saber A, B, C y D. Estos están habilitados. Recuerden, los de azul simplemente se bajan. Entonces, bueno, ¿cómo hago para llegar a E? Que sería este de acá. ¿Se me habilitó algún camino adicional? No.
El único camino que tengo para llegar de A hacia E es pasando por C. Entonces, por eso pongo aquí un 11C. Para llegar a F, se me habilitó un camino adicional, ¿sí? Entonces ya aquí tengo que tomar una decisión. Vean que aquí me puedo venir aquí de A hacia C y de C hacia F. O me puedo venir de A a D y de D hacia F. Entonces tengo que escoger el de menor peso, que va a seguir siendo pasar por C, ¿verdad? Que sería 8. En cambio, del otro lado sería un peso de 15, pasando por D. Entonces, por eso dejo acá un 8C. Y para llegar a G, pues va a seguir siendo el mismo camino de siempre, que es, que sería así. Ese es el camino más corto que tengo habilitado hasta el momento. Y en la siguiente iteración, sería aquí la de la iteración F. Entonces ya tengo habilitado A, B, C, D y F. Vean que la E de momento no está habilitada. Esta columna de V no necesariamente va en orden. En este caso quedó como muy en orden. Aquí tenemos A, B, C, D. No viene la E. Y después viene F y G. Esto no necesariamente está en orden. Esto puede quedar ahí como quisiera. Solo que en este caso, pues, la única que nos falta es E para terminar de completarla y en orden. Pero esto no necesariamente es así. Entonces aquí en el caso de la última fila, de la fila de F, los que están en azul simplemente los bajo. Y ok, ¿cómo hago para llegar a E? El mismo camino de siempre, no hay ninguna mejora. ¿Cómo hago para llegar a G? Aquí sí hay una mejora y analicémosla un toque porque vale la pena. Vemos que para llegar desde A hacia G, teniendo habilitado ese montón de nodos, pues ya hay un montón de caminos. Este de aquí es uno. Ahora, me podría venir aquí por D, podría venirme por F y podría aquí llegar a G. Podría también pasar de A a C, después de C a F y después de F a G. También podría hacer otras cosas que nada que ver, pero igual son caminos. Veamos este de acá. Podría estar en A, venirme a D, de D subir a C, de C venirme a F y de F venirme a G. Entonces vean que caminos hay un montón. Lo que tengo que hacer es escoger cuál es el más corto. Entonces, ¿cuál sería el más corto acá? De estos que ustedes ven. Voy a quitar ese último porque nada que ver. Ya de viaje se sabía que no iba a ser el ganador. Vean que de todos estos caminos que tengo señalados aquí, este morado tiene un peso de 15. Sería 6 más 9 más 1. Ese ya nada que ver. Este rojo tiene un peso de 5 más 7, que es igual a 12. Ese no está tan re mal. Pero este verdecillo tiene 5 más 3 más 1, que eso sería igual a 9. Entonces, este verde es el mejor de todos los caminos para llegar de A hacia G. Entonces, ese es el que pongo acá. Y ya aquí al final, vean que si yo habilito G, que sería el que sigue, digamos, si yo habilito G, esta tabla va a quedar exactamente igual. Igual si habilito E, esto va a quedar exactamente igual. Ya no vamos a tener ninguna otra mejora. Entonces, hasta aquí declaramos como terminado el algoritmo. Y aquí al final, aunque no lo diga, esto debería estar en azulito y este otro debería estar en azulito. Al final, todos deberían de estar en azulito. Solo que acá en la presentación se les fue ponerlo. Entonces, ya ahora sí podemos dar una respuesta a la pregunta de cuál es el camino más corto desde A hacia G. ¿Y cómo se da esa respuesta? Que tampoco es así como tan directo. Nos venimos a la columna a la cual yo quiero llegar. Recuerden que aquí siempre estamos saliendo de A.
Ahora yo tengo que ver cuál es la columna a la que yo quiero llegar. Vean que aquí yo podría hacer cálculos para llegar a B, para llegar a E, para llegar a D. Estos de aquí arriba son ahora los destinos. Siempre todo saliendo de A. Pero bueno, en el caso de G, entonces tengo que venir a explorar acá la columna de G. Y se acuerdan que yo les dije que este debería estar en azulito, porque ya es la última fila. Entonces, bueno, eso está en azulito. Lo que hago es escoger de esta columna cuál es el azulito y ver cuál es el subíndice. Entonces, la respuesta a esto se construye como al revés. Entonces, mi destino es G. Entonces yo pongo ahí un G. Y vemos que de la columna de G, el que está en azulito es el 9F. Eso significa que el anterior a G tiene que ser F. Entonces pongo acá un F. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Venirme a la columna de F. Entonces me vengo a la columna de F y veo a ver de la columna de F quién es el que está en azulito. Y el que está en azulito es un 8C. Eso significa que obligatoriamente tuve que haber pasado por C. ¿Qué sigue? Bueno, venirme a la columna de C. Entonces busco aquí en la columna de C a ver cuál de todos es que está en azulito. En este caso, pues hay varios que se repiten en azul, pero es el mismo. Siempre va a ser el mismo. Entonces, simplemente escojo cuál es el que está en azul. Y dice que es un A. Entonces yo pongo aquí un A. Y me vengo a la columna de A, que sería esta de acá, que sería el origen. Entonces todo está en cero. Eso significa que ya ahí ya no hay nada más que hacer. Entonces, esta sería mi respuesta. ¿Cuál es el camino más corto entre A y G? Sería de A pasar a C, de C pasar a F y de F pasar a G. Y este es el algoritmo de Dijkstra. Em, ahorita vamos a ver otro ejemplo, un poquito más pequeño, pero esto es el algoritmo en su esencia. ¿Alguien tiene alguna duda con esto, algún comentario o algo que no le haya quedado claro? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Ok, excelente. Entonces, bueno, ya con el siguiente ejemplo, algunas cositas ya les van a quedar un toque más claras. Sí, yo sé que esto es medio tricky. No, y vieran el otro. Ok, este otro lo vamos a hacer un toquecito más rápido y vean que tiene menos nodos. Tiene A, B, C, D y E, nada más. Tiene menos nodos que el anterior, no tiene el F y el G. Entonces, bueno, eso ya lo hace más simple. Vean que en este caso, este grafo está modelando aquí como algo de vuelos. Vean que dice, ok, para viajar desde Ajo hacia Bordo vale $50. Para viajar desde Danza hasta Colina vale $20. Y así. Entonces este es un grafo diferente. Este sí modela algo. Este anterior pues no modelaba nada. Entonces, bueno, vamos a calcular el camino más corto partiendo de A nuevamente. Entonces A va a ser nuestro punto de origen. Que recuerden que es el primer paso. Definir el punto de origen. Ahora vamos a calcular a partir de A hacia dónde puedo ir. En este momento solo tengo A habilitado. Entonces pues no hay mucho que hacer. De A hacia A, 0. De A hacia B, 50. De A hacia C, no se puede. De A hacia D, 80. De A hacia E, tampoco puedo. Entonces no se pone nada. Y ahora vamos con el que sigue. Entonces, bueno, sí es cierto. Tengo que marcar el más corto de azulito. Y bueno, el que sigue sería B. Entonces, teniendo A y B habilitado, y voy a marcar aquí porque aquí es por donde vamos. Teniendo A y B habilitado, ¿qué puedo hacer? Y aquí se amplía un toquecito el panorama. El que está en azul simplemente lo bajo.
Ahora, teniendo A y B habilitado, ¿cómo llego a B? Solo sigue habiendo un camino, que es pasando por A. Entonces pongo aquí 50A. Para llegar a C, y ahora tengo una ruta para llegar a C, que antes no tenía, que sería 50 más 60, que eso es igual a 110, y es pasando por B. Sería aquí. Esta sería la única ruta que tengo para llegar a C. Para llegar a D, es igual. B en este caso. Ah, bueno, si hay un camino para llegar hay dos caminos para llegar a D. Entonces ya aquí tengo que tomar una decisión. ¿Sería así o sería venirme directo? Vean que no hay que hacer muchos cálculos para saber que lo más conveniente es venirse directo. Entonces, por eso pongo aquí un 80A, que es este 80A que tengo, que es venirme directo. Y para llegar a E, de momento no tengo manera de hacerlo. En la siguiente iteración, veamos, sería esta. Teniendo A, B y D habilitados. A, B y D habilitados, ok. Entonces, ¿qué puedo hacer? Para llegar a A va a seguir siendo 0, para llegar a B va a ser 50, para llegar a C va a ser 100, porque ahora tengo una ruta más corta, que es venirme de A pasar a D, ahí hay 80, de D pasar a C, ahí hay 20. Entonces eso en total me da 100. Para llegar a D, la ruta va a seguir siendo viniéndonos directo, va a ser la más corta. Y para llegar a E, ya ahora sí puedo llegar a E. Y solo tengo un camino para llegar a E, que es de A a D y de D a E. Y eso da 150. Ahora, para llegar... Ah, bueno, ahora vamos con el que sigue. La siguiente iteración. Entonces ya tengo habilitado A, B, D y C. Y le voy a poner un check a este otro. A, B, D y C. Ok. Entonces, aquí en esta fila la única diferencia es que ahora puedo llegar a E de una manera más barata, que sería viniéndonos por C. Entonces, serían de A pasar a B y de B pasar a C y de C pasar a D. Esa es una ruta. Otra ruta, voy a marcarla mejor. De A pasar a B, de B a C y de C a E. Esa es una ruta. Otra ruta sería de A a D y de D a E. Otra ruta, que nada que ver, pero igual es una ruta, es venir de A a D, de D a C y de C a E. De hecho, esta no se ve tan mal. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es sacar cuál de ellas es la de menor peso. Ah, de hecho, hay otra, que sería de A a B, de B a D y de E a E. Entonces, hay que empezar a hacer sumas ahí. Entonces, veamos esta amarilla. Ven que esta amarilla es 80 más 20 más 40. Esos son 140, que de hecho es esta, es la ganadora. Veamos otra. Esta morada de abajo sería 80 más 70, ¿cierto? Que eso es igual a 150. Entonces, esta morada de abajo descartada. Entonces la borro. Veamos esta verde. Sería 50 más 90 más 70. Esto es igual a 210. Está nada que ver. Entonces la borro. Y la roja sería 50 más 60 más 40. Esto es igual a 150, que está mejor la amarilla, que es de 140. Entonces, esa es la ruta ganadora y esa es la que yo pongo aquí. Entonces pongo aquí hay un peso de 140 y es pasando por C.
Y bueno, así es como construimos esta tablita. Ok, entonces lo que tengo que hacer ahora es, para dar la respuesta final, ¿cuál es el camino más corto de A hacia E? Entonces, lo que vengo es al destino. Este es mi destino, entonces pongo acá E. Y recuerden que esto se construía hacia atrás. Entonces vean que en la columna de E, el que está mejor, el que está en azul, digamos, es este 140. Y dice que ese 140 tiene un subíndice de C. Eso significa que el punto anterior era C. Entonces ahora me vengo a la columna de C. Aquí está. A la columna de C y busco cuál de ellos es el que está en azulito, que dice que es pasando por D. Entonces pongo un D aquí. Y ahora me vengo a la columna de D. Aquí. La columna de D dice que es pasando por A. Y entonces pongo ahí un A. Y A ya es el origen, entonces ya llegué. Entonces la ruta de esto sería de A hacia D, de D hacia C y de C hacia E. Ese es el camino más corto, de A hacia E. Y si ustedes ven acá, aquí de hecho viene la respuesta, vamos a ver si no pifiamos. Ok, dice, recuerden que esto viene para atrás, entonces ustedes se van al destino. Del destino pasamos a C, de C pasamos a D y de D pasamos a A. Entonces esta es la respuesta final a este algoritmo, a, a este camino de acá. Entonces, bueno, ese sería el algoritmo de Dijkstra. ¿Tienen alguna duda, algún comentario o algo? Profe, yo sí tengo una duda rápida. Digamos, en la fila de A, el 80 sí está marcado y el 50 no. ¿Por qué no? Ah, Digamos, está marcado de otro color. perdón, aquí, ¿por qué no está marcado el 50? Exacto. Veamos. También yo he visto que aquí esto tiene varios errores en... Sí, aquí, sí, de hecho, no solo debería estar marcado el A. De hecho, este D, no sé por qué está marcado siempre. Entonces, sí, yo creo que este de acá no debería estar marcado. Este tampoco. Hasta aquí. Entonces, digamos, uno primero hace los cálculos y después lo marca. Entonces, digamos, usted primero hace los cálculos, le pone todos los numeritos y escoge de ellos cuál va a ser el menor. Y ese es el que marca. Y en la siguiente iteración, digamos hasta la B. En la siguiente iteración usted ya tiene uno marcado, ¿verdad? Que sería este. Entonces ese simplemente lo baja marcado tal cual. Y hace los cálculos y selecciona de ellos cuál va a ser el menor. Entonces ese 50 es el menor de los que no están marcados. Por eso digo que este 80 no debería estar marcado acá. Sí, ahí puedo hacer el cambio en la presentación. Entonces, para la siguiente iteración, aquí para la de D, usted tiene dos que ya están marcados, que sería este 0, este 50. Entonces, ahora selecciona de estos cuál va a ser el menor. Entonces sería ese 80. Este 100 aquí está raro de nuevo. Y en la última, aquí en la de C, ahí. Aquí en la de C, ¿quiénes deberían de estar marcados? Bueno, estos que ya estaban. Y de estos selecciono el menor, que sería este 100. Pero como esta ya es la fila final, digamos, entonces ya aquí partimos del hecho de que todos están marcados. Entonces por eso los marco todos. Pero para responder su pregunta, eso viene de aquí. Em, Vean, viene de este comentario. Marco en azul el camino más corto de todos estos que yo tengo aquí.
Entonces así es como se marcan. Ok, gracias. Y bueno, ahora son las 8:15. Ahora vamos a ver el siguiente algoritmo, que se llama el algoritmo de Floyd, que funciona para calcular el camino más corto entre cualquier nodo del sistema, partiendo desde cualquier origen hacia cualquier destino. Este algoritmo es súper poderoso y es un toque truculento, eso sí. Es fácil de hacer, digamos, pero tiene un montón de matrices. Eh, vamos a ver. Recuerden que si uno quisiera, uno podría calcular el algoritmo de Dijkstra partiendo desde cualquier nodo. Entonces uno toma todos los nodos como si fueran origen y hace, ok, para el nodo A, estos son los cálculos, como si A fuera el origen. Si yo quisiera que B fuera el origen, entonces estos otros son los cálculos. Si yo quisiera que C fuera el origen, estos otros son los cálculos. Entonces uno podría ejecutar Dijkstra para cada nodo. Sin embargo, hay una manera más directa que es utilizando el algoritmo de Floyd, que es el que vamos a ver ahorita. Lo que hace es hacer un montón de matrices. Entonces, veamos. Ok, crea una matriz nueva llamada D, de n por n elementos, donde cada D sub i, j es el path mínimo desde VI hasta VJ. Recuerden que VI y VJ son dos nodos cualquiera. Y vamos a crear un montón de matrices D sub algo, desde D sub 1 hasta D sub n, en la cual, ya ahorita vamos a ver la definición, pero en la cual cada D sub n depende de D sub n menos 1. Veámoslo, aquí está. Vemos que tenemos D sub 0, que D sub 0 se construye así. Entonces, vamos a poner un valor C sub i, j, que va a ser el peso del arco desde el vértice I hasta el vértice J. O vamos a poner un infinito si no hay un camino entre el nodo en cuestión, digamos. Si yo estoy pasando de A hacia D y no hay un camino desde A hacia D, entonces pongo un infinito. Significa que no hay un arco. Y ahora D sub 1 va a depender de D sub 0. Vean que esta es la definición de D sub 1, que básicamente va a ser encontrar el mínimo entre estos dos elementos de acá. Vamos, aquí está D sub 0. Bueno, ese es un elemento y este es otro elemento. Vean que están separados por una coma. Entonces, aquí lo que tengo que hacer es escoger de estos dos cuál es el mínimo. Esta función minimum, o esta, sí, es una función, simplemente me dice, ok, de estos dos elementos que usted introdujo aquí, el mínimo es este. Entonces, esta función simplemente escoge alguno de los dos. Si de sub 0 i, j o de sub 0 i, 1 más de sub 0 1, j. Ven que esto es una suma y este es simplemente un elemento. Esto básicamente nos dice, ok, ¿qué es más fácil? ¿Qué tiene menos peso? ¿Venirnos directo o utilizar un nodo intermedio como, como camino, digamos? Entonces, esta función mínimo simplemente nos dice, ok, es más conveniente, o sea, venirnos directo, o es más conveniente pasar por este nodo. Ahora vean que tenemos D sub 2. D sub 2 depende de D sub 1 y es exactamente igual. El mínimo entre D sub 1 y, j o D sub 1 y, 2 más D sub 1, 2, j. Y así sucesivamente hasta D sub n o D sub k. Que bueno, es exactamente lo mismo, simplemente que depende del anterior. Ven que aquí dice D sub k menos 1. ¿Quién es D sub k menos 1? Bueno, la matriz anterior. Esa es una de las matrices que tengo que construir. Sin embargo, tengo otra matriz
llamada Q, que se llama la matriz de predecesores o la matriz predecesora, que esto sí es mucho más fácil de construir, que nos dice cuál es el nodo predecesor. Vemos que dice Q sub 0 se construye, se pone un 0 si I es igual a J o si D sub I, J es igual a infinito. ¿Quién es este D sub I, J? Es la matriz anterior de Ds. O si no, pongo I en cualquier otro caso. Vean que I es la fila. Entonces, simplemente le pongo el valor de la fila en cualquier otro caso. Esta definición, esta es como la definición matemática de este par de matrices. Sin embargo, en la vida real, pues son mucho más fáciles de construir de lo que aquí aparenta. Ese montón de ecuaciones ahí extrañas. Entonces, bueno, veámoslo con un ejemplo. ¿Cuántas matrices D y cuántas matrices Q tengo que construir? Depende de la cantidad de nodos que tenga en el sistema. Vemos que aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Eso significa que tengo que hacer, y de hecho aquí está, tengo que hacer 5 matrices D y tengo que hacer 5 matrices Q. Ahora, ¿cómo se construyen? Bueno, hay que empezar por la 0, definitivamente. Y se empieza a construir primero la matriz de D, porque vemos que la matriz de Q depende de la matriz de D. Entonces siempre vamos a empezar por la matriz D. Entonces aquí nos dicen, desde V1, ven que aquí está V1, V2, V3, 4 y 5. Aquí 1, 2, 3, 4 y 5, que son la cantidad de nodos que yo tengo en el sistema. En el ejemplo anterior de Dijkstra estábamos trabajando con nodos que se llamaban A, B, C y D, y así. Aquí estamos trabajando con nodos que son V1, V2, V3. Entonces, esto de acá es los nombres de los nodos que yo tengo, nada más. Entonces digo acá, el camino desde V1 hasta V1 es 0, porque es el mismo nodo. Entonces acá pongo un 0. Desde V1 hasta V2, vemos si hay un path desde V1 hasta V2. Sí hay un path y tiene un valor de 1. Entonces aquí pongo un 1. Recuerden que a la hora de construir estas matrices, uno siempre sale de la fila y va hacia la columna, digamos así, desde V1 hasta V1, desde V1 hasta V2, V1, V3, V1, V4 y así al 5. Entonces siempre se parte de la fila. Digamos, si ustedes hacen cálculos, pero empiezan a partir desde aquí, digamos, ahí está mal. Siempre se parte de la fila. ¿Por cuál íbamos? Aquí, de V1 a V3. Ven que no hay un camino desde V1 hasta V3. Sí lo hay de V3 a V1, pero no de V1 a V3. Y es por esto que les digo que es necesario que el grafo sea dirigido y es necesario también que uno empiece a hacer cálculos a partir de la fila, no a partir de la columna. Entonces, desde V1 hasta V3 no hay. Desde V1 hasta V4 tampoco hay. Vean que sí hay al revés, de 4 a 1, pero no de 1 a 4. Y para 5 es la misma historia. De hecho, aquí no hay ni siquiera al revés. Entonces, por eso aquí pongo un infinito. Y bueno, así de fácil es. Vean que ahora vamos a salir de V2. Estamos aquí en V2 entonces. Para llegar a V1 no hay un path. Para llegar a V2 es un 0 porque es el mismo nodo. Para llegar a V3 no hay un path. Para llegar a V4 sí hay uno y tiene un peso de 4. Entonces pongo aquí un 4. Saliendo de V2 y llegando a 5, sí hay un path y tiene un 7. Ahora vamos con V3. Este de aquí. Entonces, estoy en V3. Para llegar a 1, sí hay un path y tiene un valor de 3. Para llegar a 2, sí hay un path y tiene un valor de 2. Ven que aquí, de hecho yo cuando estaba viendo esto me enredé todo. Vean que este 6 pertenece
a esta flecha de aquí. Este 2 pertenece a esta flecha de aquí. Para que lo tomen en cuenta ahí. Porque uno podría decir, no, de V3 a V2 hay un 6. No, no hay un 6, porque ese 6 es de la otra flecha. El que nos importa es este 2 de aquí. Saliendo de V3 y llegando a V3, hay un 0, porque es el mismo nodo. De V3 a V4 no hay un path, entonces pongo un infinito. De V3 a V5 sí hay un path y es un 4. Entonces pongo acá un 4. Y bueno, nos vamos a brincar V4 y vamos a pasar directamente a V5. Este de acá. ¿Con quién tiene conexión V5? Solo con V4. Y tiene un valor de 3. Aquí está. Entonces de V5 a V4 hay un valor de 3, que es este 3 que tengo aquí. Y de V5 a V5 hay un 0. A partir de ahí, V5 no tiene conexiones con nadie más. Entonces todos son puros infinitos. Ok, esa fue la construcción de la matriz D. Ven que no fue como nada complicado. Bueno, de sub 0. ¿Alguna duda construyendo de sub 0? Ok, muy bien. Ahora vamos a construir Q sub 0, que esto es más fácil. Y esto simplemente depende de la matriz D. Entonces veamos. Recuerden la definición de Q sub 0. Se pone 0 si I es igual a J. Eso significa en toda la diagonal. O se pone 0 si D sub I, J es igual a infinito. Entonces, toda la diagonal ya tiene ceros. Entonces, toda esta diagonal le pongo 0 de una vez si yo quiero. Ahora, vean que dice que yo ponga ceros cuando vienen infinitos. Entonces, vean que aquí hay 3 infinitos, que son estos 3 ceros que están acá. Y dice que ponga I en cualquier otro caso. ¿Y quién es I? Vean que aquí dice quién es I, más o menos. Está medio torcido, pero sí dice quién es I. Esto es I. Y esto de arriba es J. Entonces, en este caso, ¿quién sería I? I sería 1. Vean que ese 1 que está ahí viene de este sub 1 que yo tengo acá. Vean que aquí lo que tengo son 2. ¿Y de dónde vinieron esos 2? De ahí, de ese I. Estos 3 vienen de este 3. Vean que no hay otro valor que no sea 3. Este 4 viene de aquí. Estos 5 es el único 5 que hay. Viene de ahí. Entonces, lo que hago es poner cuál es el valor del índice I en este caso. Entonces aquí tengo I sub 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí arriba tengo los J. Aquí J1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, así es como construimos esta matriz Q. Vamos con V2, con la fila de V2. Dice que, ok, vean que aquí tengo un infinito, entonces pongo aquí un 0. Aquí tengo un 0, entonces pongo aquí un 0. Aquí tengo un 3, entonces pongo aquí, aquí tengo un infinito, entonces pongo aquí un 0. Aquí tengo un 4 y un 7, entonces aquí pongo 2 y 2 porque es el valor de I. Ahora vamos con la fila de V3. Vean que aquí tengo este 3 y este 2. Y aquí tengo que poner entonces 3 y 3 porque es el valor de I de la matriz Q sub 0, que es esta matrizota que tengo aquí, ¿verdad? Vean que después tiene un 0, porque ese es el 0 de la diagonal, que es este 0 que está acá. Después tengo un infinito, entonces pongo un 0. Y después tengo un 4, entonces pongo un 3, porque es el valor de I. Y bueno, nos vamos a brincar a V4 y vamos a pasar a V5. Vean que tengo al inicio 3 infinitos, entonces aquí tengo que poner 3 ceros.
Después acá tengo un valor diferente de infinito y de 0. Entonces pongo aquí un 5, porque es el valor de i que tengo en ese momento. Y después viene un 0, que es el 0 de la diagonal. Entonces simplemente le pongo 0. Y así es como se construyen D sub 0 y Q sub 0. ¿Alguien tiene alguna duda con estas dos primeras? Ok. Ahora tenemos que construir D sub 1 y Q sub 1. Nuevamente empiezo con la matriz D. Y vean que aquí es donde viene como la parte, esta enredadilla, que es saber, ok, cuál es el mínimo de, de estos cálculos que vienen acá. Y vean que D sub 1 depende de D sub 0. Entonces ya lo vamos a ver acá con colorcitos. Entonces el primer espacio se pone igual. Después, ok, ya nos dice, ¿cuál es el mínimo entre D sub 0 en el campo 1,2? ¿Que quién sería D sub 0 en el campo 1,2? Sería este 1 que está acá. Entonces, esto de aquí sería un 1. O la suma de sub 0 en el campo 1,1, que sería 0, más de sub 0 en el campo 1,2, que sería 1. Entonces, aquí están preguntando, ¿qué es más corto? ¿O cuál es el menor de estos dos? 1. Uy, que se me hizo el otro 1. Aquí está. ¿Qué es más corto? 1 o 0 más 1. En este caso son igual. Entonces simplemente escojo alguno de los dos. Entonces por eso es que aquí hay un 1. Porque es este 1 de aquí o este 1 de aquí. Las primeras filas son casos como muy particulares. Pero ya van a ver que el resto no son tan así. Ahora, los infinitos los pongo igual. Porque estaríamos haciendo cálculos con infinitos, digamos. Entonces simplemente los pongo igual. Ahora, en el caso acá ya vamos por V2. De hecho, no, los infinitos no se ponen igual por el hecho de que sean infinitos, sino porque al ustedes hacer aquí los cálculos de sub 0, algo, al final queda infinito, infinito. Entonces el mínimo entre infinito, infinito es infinito. Entonces por eso se ponen aquí. Ahora vamos con V2. Dice el mínimo entre D sub 0 de 2,1, que sería este de acá. Voy a ponerlo aquí. O D sub 0 en el campo 2,1, que sería infinito nuevamente, más D sub 0 en el campo 1,1, que sería 0. Entonces, vean que aquí pasa lo que les decía hace un rato. ¿Qué es el menor, infinito o infinito? Pues infinito. No hay mucho que hacer. Entonces, por eso pongo este infinito acá. Ahora vamos con el que sigue. Y aquí ven que cuando ya no estoy en las primeras filas y en las primeras columnas, ya el asunto se pone como más interesante. Es que aquí eran puros casos especiales, digamos. Ahora, voy a comparar de sub 0 en el campo 2,2, que sería este amarillo de aquí. Le voy a hacer una flechita. O de sub 0 en el campo 2,1, que sería este de aquí, más de sub 0 en el campo 1,2. Y vean que aquí ya hay como algo que hacer, digamos. Vean que aquí esto es 0. Y aquí de sub 0 en el campo 2,1 es infinito. Y de sub 0 en el campo 1,2 sería 1. Entonces, ok, yo tengo que escoger el menor entre 0 o infinito. Recuerden que infinito más 1 es igual a infinito. Entonces,
tengo que escoger qué es menor, 0 o infinito. Entonces, evidentemente 0. Entonces, por eso es que pongo un 0 acá. Y bueno, aquí ven que nos sigue guiando con los colorcitos. Aquí estamos comparando de sub 0 en el campo 2,3, que sería este infinito, o de sub 0 en el campo 2,1, que sería este, más infinito. Entonces la respuesta ahí es infinito. Aquí la respuesta es 4. 4 es menor que infinito más infinito, entonces por eso pongo un 4. Y bueno, así sucesivamente para todas las anteriores. Vean que aquí, si ustedes ven el comportamiento de estos campitos verdes y estos campitos amarillos, básicamente estamos diciendo, ¿qué es más rápido? ¿Venirme directo o pasar? Eh, que vamos a ver, ¿qué es más rápido para llegar a 2? Que sería este V2. Desde 3, ¿venirme directo o pasar por 1? Entonces, eso es como lo que estamos intentando acá con estas matrices. Como, ¿qué es más fácil? Si me vengo directo o paso por algún otro nodo. Entonces, así es como, esta es como la idea detrás de la construcción de estas matrices. Y bueno, esto es súper repetitivo y estas matrices pues, son un poquito aburridas de llenar, digamos, pero eso es como la idea que intentan responder, intentar ver con cada una de las iteraciones de la matriz, con la matriz de sub 0, de sub 1, de sub 2, de sub 3, que es más rápido, si venirme directo o pasar por otro nodo. Y al final, la matriz de sub 5 es como la que va a quedar mejor. Ya ahorita la vamos a ver. Y de hecho las respuestas se dan a partir de la matriz de sub 5 y Q sub 5, que son como las más optimizadas. Cada vez que añado una matriz, digamos, de sub 0, de sub 1, de sub 2, lo que estoy añadiendo son como más posibilidades de ver por dónde me voy a venir. Pero todas se construyen igual, eso es lo vacilón, y todas dependen del anterior. Em, bueno, estamos aquí, estamos en la matriz de sub 1. Ahora vamos a construir la Q sub 1, que de hecho es bastante sencillo. Es, bueno, ceros en toda la diagonal. Ven que aquí hay un 1. Eso es un valor distinto de 0 y de infinito. Entonces aquí le pongo el i que yo tenga en ese momento, que sería i. Aquí estoy con i igual 1. Y aquí tengo 3 infinitos, entonces aquí pongo 3 ceros. Ven que aquí tengo un infinito, entonces aquí pongo un 0. Este es el 0 de la diagonal. Aquí tengo otro infinito, que sería este de acá, entonces pongo un 0. Y aquí tengo un 4 y un 7. Entonces pongo un 2 y un 2, por ser el campo i que tengo en este momento. Aquí tengo un 3 y un 2, entonces aquí pongo 3 y 3, por ser el campo de i que tengo, el valor de i que tengo en ese momento. Este es el 0 de la diagonal. Este es un infinito, entonces pongo un 0. Y aquí tengo un 4. Y aquí entonces tengo que poner un 3, por ser el valor de i que tengo en ese momento. Aquí tengo un 6 y un 7, entonces aquí pongo, uy, mira, esto está mal. Aquí va un 4. Sí, aquí tengo un 6 y un 7. Aquí tengo que poner un 4 y un 4. De hecho, esto es un 4. Ahí jamás puede haber un valor diferente del i que yo tenga. Entonces aquí tengo un 6 y un 7. Aquí pongo un 4 y un 4. Después sigue un infinito. Pongo un 0. Después sigue un 0, que es el 0 de la diagonal. Entonces pongo un 0. Y después sigue un 2. Entonces pongo un 4. Y al puro final tengo puros infinitos y el 0 de la diagonal, que son estos 3 ceros de aquí, y el 0 final. Y ven que aquí tengo un 3. Entonces aquí pongo un 5. Y bueno, así es como se construye el D sub 1 y el Q sub 1. ¿Tienen alguna duda o algún comentario con esto? Profe, yo tengo una pregunta. Adelante. En, en la matriz d cero, Ujú. ¿por qué de V3 a V4 se pone infinito? Digamos, no es válido la ruta que pasa por V2.
Ah, porque son solo rutas directas. Solamente directas. Ok, Sí, ok. tiene que tener flecha explícita para usted poder ponerla acá. Ah, ok, ok. Gracias, profe. Con gusto. ¿Alguna otra duda con esto? ¿Todo bien? Ok. Y bueno, ahora vemos que vamos a construir, aquí tenemos de sub 0 y de sub 1. Ahora vamos a construir 1 y 2. Vamos a construir 2, perdón, a partir de 1. Vean que este de sub 0, de sub 1 y Q sub 1, en la siguiente diapositiva están aquí arriba. De sub 1 y Q sub 1. Entonces, bueno, ay, mira, aquí me quedó el 4 que puse. Vean que esto se construye exactamente igual a como construimos de sub 1, solo que ya ahora no vamos a estar haciendo cálculos con de sub 0, sino que la hacemos con la inmediatamente anterior, que, bueno, si estoy construyendo de sub 2, tengo que hacerla con de sub 1, ¿verdad? Hace un rato estábamos construyendo de sub 1, entonces lo hacíamos con de sub 0. Siempre dependemos del anterior. Entonces, bueno, por eso está así. Y se construye igual. De hecho, ni viene como mucho. Vean que siempre la diagonal son ceros. Entonces ustedes pueden poner ceros así de una vez. Porque son los valores desde el nodo hacia el nodo mismo. Vean aquí V2 versus V2. V3 versus V3. Aquí V4 versus V4. Entonces siempre van a tener una distancia de cero. Entonces si les queda algo diferente de cero en la diagonal, sepan que algo pasó. Entonces bueno, ahí está la construcción de D sub 2. Aquí está la de D sub 3, la de D sub 4 y la de D sub 5. Y esto es un proceso súper tedioso, pero es como sencillo. Y ahora, ¿cómo es que se da la respuesta hacia cuál es el camino más corto? Vean que lo que tengo que utilizar, como les decía, es la matriz del grado más alto. Entonces, si tengo 5 nodos, eso significa que tengo que construir 5 matrices. Por lo tanto, para dar la respuesta final, tengo que utilizar la matriz del grado más alto de Q, que es la matriz de los predecesores. Entonces, la respuesta la doy con Q sub 5. Entonces, bueno, ¿cuál es el path más corto desde V1 hasta V4? Vean que aquí dice, ok, entonces me voy a la columna de V4. Aquí está. Recuerden que esto era todos contra todos, ¿verdad? Entonces dice, ok, en la columna de V4, partiendo de V1, tengo que pasar por 2. Entonces, me vengo para acá. Vemos que dice, ok, en la columna de V2, tengo que pasar por 1. Entonces me vengo a la de 1. Entonces, y aquí ya llegué, porque este es el origen. Pero entonces, nuevamente, uno puede ver aquí como estas flechitas, digamos. Lo que tiene que utilizar es este y este. Es que esto es súper enredado por el hecho de que aquí es todos contra todos, digamos. Yo puedo sacar cuál es el path más corto desde V5 hasta V1, desde V1 hasta V5. Entonces, lo que hay que utilizar son la fila de V1 y la columna de 4. Entonces, vean, si ustedes se paran acá, vemos que dice que nos vayamos hacia 2. Entonces pongo una flechita hacia 2. Después dicen que nos vayamos hacia 1. Entonces pongo una flechita hacia 1. Entonces la respuesta sería, recuerden que siempre se pone de atrás para adelante, eso sí no cambia. Entonces sería 4 es el destino. Después de 4 me dice que me venga para 2. Después de 2 me dice que me venga para 1. Y ya, ese es como el path. De 1 pasar a 2 y de 2 pasar a 4. Que sería aquí, de 1 pasar a 2 y de 2 pasar a 4. Que tiene un peso de 5.
que sería 1 más 4. Y ya, así sería. Saquemos otro padcito nada más, como para estar claros. Aquí. Ok, saquemos cuál es el pad para salir de V1, pero llegando a V5. Entonces, mi destino es el 5. Entonces pongo ahí un 5. Ahora, vean que dice que en este campo tengo que pasar por 4. Entonces, el anterior a 5 es 4. Y ahora me vengo a la columna de 4. Me vengo a la columna de 4. Ok, dice que el anterior tiene que ser un 2. Entonces pongo aquí un 2. Y ahora me vengo a la columna de 2 y dice que el anterior tiene que ser, que sería este de aquí. El anterior tiene que ser un 1. Entonces aquí está el 1. Y entonces así es como construyo mi pad. De 1 a 2, 2 a 4 y 4 a 5. Quedámoslo acá. 1 a 2, 2 a 4 y 4 a 5. De hecho, ustedes pueden ver que realmente esto tiene muchísimo sentido. Número 1, que las direcciones de las flechas están bien, digamos. Yo no estoy haciendo un movimiento que no se puede hacer, como por ejemplo, pasar de 1 a 3. Si el pad les dice que ustedes tenían que pasar de 1 a 3, bueno, es que algo salió mal. Pero vean que todos los movimientos son válidos. Eso, número 1. Y segundo, que definitivamente es la ruta más corta. Entonces, ahí ustedes lo pueden ver. De hecho, puede darse el caso de que hayan dos rutas igual, con el mismo peso, que de hecho en este caso los hay. O hay, digamos. Vean esta otra ruta de acá. Desde V1 hasta V2 y de V2 hasta V5. Vean que tiene el mismo peso que la roja que yo escogí. Sin embargo, bueno, cuando uno construye las matrices, ¿se acuerdan que a veces uno hacía comparaciones de cuál es el mínimo entre dos números iguales? Uno escogía alguno de los dos. Al hacer esa escogencia, digamos, ya está descartando una ruta y está utilizando otra, pero tienen el mismo peso. Entonces, por eso es que puede haber más de una ruta con el camino más corto. Sin embargo, este algoritmo de Floyd simplemente me va a dar el resultado de una en particular. Y bueno, eso sería este algoritmo de Floyd. De hecho, como les dije, estos, en mi opinión, estos son como el par de algoritmos más difíciles que hemos visto hasta el momento. No difíciles de que sea muy difícil de hacer, digamos, sino como que es un poquito tedioso, más este de Floyd. Sin embargo, como el importante para nosotros es Dijkstra. De hecho, es el que viene en el proyecto, digamos. Encontrar el camino más corto de un circuito utilizando el algoritmo de Dijkstra. Entonces, ¿tienen alguna duda, algún comentario o algo? ¿Todo bien? Ok, la clase duró más de lo que esperaba y hoy tenemos quiz. Ok, son las 8:50. Entonces, creo que deberíamos hacer el quiz de una vez, solo que ocupo que me den un chance para hacerlo más pequeño de lo que lo tenía planeado porque la clase duró más y si no, pues no les va a dar tiempo de terminarlo antes de las 9:30. Entonces, ya casi lo subo al Tech Digital. Solo ocupo que me den unos 3 minutos para hacerlo más corto, para quitarle algunas partes y ya casi se los mando. Entonces, ahí yo les mando un mensajito cuando ya esté. Muchas gracias.